Buenas tardes, hermanos. Quería compartir con ustedes una enseñanza que siempre es de aliento para nuestras vidas espirituales y también de enseñanza también para nuestra alma, para la vida cotidiana. En esta noche los invito a que podamos leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, y dice: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En esta noche quisiéramos compartir con ustedes, queridos hermanos, esta gran enseñanza que Jesús tiene con sus discípulos en este momento de adversidad en medio del mar y también que sirve para nuestras vidas espirituales. Dicen que el Señor se encontraba allí en aquel mar, donde les prometió a sus discípulos que iban a pasar hacia el otro lado, hacia el otro extremo del mar y del mar de Galilea. Y el mar de Galilea es uno de los tres lagos que desembocan en el río Jordán y tiene aproximadamente de largo unos 21 kilómetros, más o menos como de la ciudad de San Juan a Caucete, de ancho unos 13 kilómetros, y por donde ellos cruzarían, eso era una de las partes más angostas de aquel lago, que tenían aproximadamente unos 7 kilómetros de ancho. El viaje quizá iba a durar un par de horas, porque las embarcaciones eran antiguas, generalmente usaban remo o muchas veces usaban el mismo viento para dirigirse de un lugar a otro. Todo lo que parecía que iba a ser un viaje de descanso, de placer, después de un día de mucho trajín, un día donde el Señor había impartido grandes enseñanzas, seguramente donde mucha gente se había arrimado al Señor pidiendo distintos favores del Señor de sanidad, de oración, y llega la noche donde es necesario el descanso. Y el Señor, al subirse, aunque él ya estaba en aquella barca, el Señor le dice a sus discípulos que iban a pasar hasta el otro lado. Y esta promesa del Señor, el Señor la cumple, porque a pesar de la dificultad, ellos pudieron pasar hacia el otro lado. Después de despedir a la multitud, cuando ellos suben a esta embarcación, y comienzan a navegar por aquel lago, nos dice el relato bíblico que se desata una gran tempestad, un viento muy fuerte, de tal manera que aquel viento, aparentemente, por lo que nos dice el relato bíblico, llegó a desestabilizar aquella barca, llegó a hundirla, a anegarla, y las olas, dice en otro pasaje paralelo, creo que en el libro de Mateo, decía que las olas pasaban por encima de la barca. Y esto tiene una gran también enseñanza para nuestra vida espiritual. Nosotros estamos en medio de un mar, que es este mundo, donde tenemos que pasar de un lugar a otro, donde nuestra vida está recorriendo en este lago, en este mar embravecido. Y muchas veces las dificultades, las pruebas, los problemas, como en esta situación, también pasan por encima de nuestra barca. No simplemente son problemas externos, no simplemente son problemas que muchas veces no los podemos manejar, ajenos a nosotros, como es esta pandemia que estamos sufriendo, que
Quizá muchos de nosotros podemos decir que no tenemos nada que ver, que es un problema ajeno a nosotros, pero esos problemas también llegan a inundar todo nuestro ser, a traernos angustia, tristeza, confusión. Y en este relato bíblico nos dice que aquellas olas pasaban por encima de la barca. Y esto nos habla también un poco de los problemas de la vida. Muchas veces los problemas de la vida pasan por encima nuestro, nos superan, nos superan de una manera en la cual nosotros no podemos ya manejarlo. Y no simplemente que nos superan, sino que nuestra vida comienza a negarse, a hundirse, como le sucedía a aquella barca. Y ahí es cuando comienza todo nuestro ser a desesperarse. Y yo quiero que en esta noche cada uno de nosotros podamos resumir esta hermosa historia en 4 palabras que comienzan con la letra P. La primera palabra que yo he sacado son los problemas cotidianos de la vida. En esta ocasión a nosotros nos toca afrontar quizá distintos problemas, distintas circunstancias que necesitamos quizá atravesar, que muchas veces nos preguntamos por qué o para qué, Señor. Y vamos a ver cuál era el propósito de esto que le sucede a los discípulos. Los problemas cotidianos son los problemas que tenemos que enfrentar a través de nuestra vida, a través del diario caminar, que muchas veces nos golpean de un lado, de otro, muchas veces suceden de una manera repentina, como dice acá el pasaje bíblico, porque se levanta esta tormenta de una manera repentina, que ellos no se veían venir esta tormenta, aun cuando todos eran pescadores experimentados. Ninguno de ellos pudo avisorar que venía una tormenta. Y esto también nos enseña a cada uno de nosotros que muchas veces nuestras vidas espirituales tienen que estar preparadas, siempre en comunión con nuestro Señor, en sintonía con nuestro Dios, porque no sabemos en qué momento va a llegar aquellas olas, aquel viento, aquella tempestad, aquellos problemas que quizá puedan desestabilizar nuestra barca. De una manera que, como dice el relato bíblico, aquella barca se llegaba a negar, se estaba por hundir. Pescadores experimentados estaban llenos de miedo, de temor en aquel lugar por lo que le estaba sucediendo. Y muchas veces también nosotros, como cristianos, como creyentes, nos encontramos en distintas pruebas que el Señor permite que cada uno de nosotros podamos atravesar, pruebas que nos llevan a tener una comprensión más grande del propósito que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas espirituales. Y aquí, aquellos problemas, como habíamos dicho, que vamos a mencionar 4 palabras con la letra P, aquellos problemas cotidianos que le tocaron enfrentar a los discípulos les sirvió para entender un poco más quién era Jesús, quién era aquel que estaba con ellos. Y los problemas también de nuestra vida también nos ayudan a entender quién es nuestro Dios. Y aquellos cristianos, aquellos discípulos que estaban con el Señor, a pesar de los problemas y dificultades, ellos tuvieron que buscar al Señor en aquella barca. Y dice la palabra del Señor que el Señor se encontraba no en la proa, sino en la popa, en la parte de atrás, durmiendo. Y esto también podemos decir de que muchas veces el Señor en nuestra vida se encuentra quizá en un segundo plano, en un segundo lugar, allí en el fondo de nuestro corazón, ya cuando estamos a punto de hundir, cuando la tormenta ya se ha desatado, ahí recién acudimos a nuestro Señor. Pero qué hermoso es poder saber de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo ha prometido hasta el fin del mundo. Y esto nos habla de los problemas en primer lugar y en segundo lugar aquellos que conocemos, que creemos en el Señor. Nos habla de su presencia, aquella presencia del Señor que le prometió a Moisés en la antigüedad que iba con él, aquella presencia del Señor que nos ha prometido a nosotros, que estará con nosotros a través del Espíritu Santo, que Él estará con nosotros acompañándonos en las distintas dificultades de nuestra vida. Pero ojalá que el Señor no se encuentre como en esta barca, en la parte de atrás, en la popa, sino que el Señor se encuentre en la proa, dirigiendo cada una de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos,
cada una de nuestras acciones, que el Señor pueda estar al frente de nuestra vida, para que cuando vengan las dificultades, las tormentas, los peligros, cuando azoten nuestra vida, el Señor pueda seguir tomando el control de ella. Y dice el pasaje de las Escrituras que cuando vamos ahí en el libro de Marcos, cuando los discípulos lo encuentran el Señor en la parte de atrás durmiendo y les reprochan un poco diciendo: no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose el Señor, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entre los problemas cotidianos, como habíamos mencionado, y aquellos que somos hijos de Dios, que gozamos de su presencia, podemos también experimentar el poder sin límites de nuestro Señor. Quizás los discípulos habían entendido y habían visto el poder del Señor en cuanto a la sanidad, en cuanto a que el Señor restauraba partes dañadas del hombre, de la mujer, a través de su poder, que Satanás muchas veces había ganado terreno a través de distintas personas, quizá endemoniadas, enfermas, aún muertos había levantado, pero nunca los discípulos habían visto el poder de Dios sobre la naturaleza. Y en esta ocasión, cuando el Señor se levanta en aquella barca y puede hacer enmudecer aquel mar y hacer parar y cesar aquel viento, y se hizo una grande bonanza, es decir, todo se calmó, todo volvió a la normalidad. Y el poder de Dios, podemos decir, cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, en distintas maneras lo hemos experimentado. Y qué hermoso es poder saber que tenemos un Dios cuyo poder es ilimitado. Un Dios que lo que quiso, como dice su palabra, Él lo hizo. Un Dios que ha creado desde lo más ínfimo que tenemos en nuestro cuerpo, de la célula más microscópica que pueda haber en nuestro ser, hasta las montañas, los montes más inmensos, hasta los astros de miles de millones de kilómetros que se alejan de la Tierra, hasta las galaxias, los universos y todo lo que existe, lo ha creado nuestro Dios con ese poder sin límites. Y toda esta circunstancia, como dijimos al principio, tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito que tenía esta tempestad por la cual tuvieron que atravesar los discípulos? Y los encontramos en el versículo 41, cuando ellos dicen: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Muchas veces los problemas, las tempestades en nuestra vida llegan para que entendamos que cuando la presencia del Señor está con nosotros, todo es distinto, todo es más fácil, todo es diferente y podemos disfrutar de ese poder del Señor que no tiene límites, ese poder del Señor que no tiene comparación con nada. Y estas circunstancias que tuvieron que vivir los discípulos tenían un propósito, como también tiene un propósito en cada una de nuestras vidas, que podamos entender que aquel Dios que nos amó, que aquel Dios que nos salvó a través de Cristo en la cruz, es un Dios que es soberano, pero los propósitos que nos tocan, muchas veces el propósito de Dios por el cual nos tocan atravesar distintas dificultades, es para que nosotros también entendamos quién es ese que está del lado nuestro, ese que está dentro de nuestro ser, ese que tiene un poder sobrenatural. Los discípulos, a pesar de que ya llevaban tiempo con el Señor Jesucristo, día tras día se sorprendían del poder sin límites que tenía nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Ojalá que cada uno de nosotros, a través de esta palabra de aliento y de meditación, podamos entender y podamos maravillarnos con las experiencias que diariamente nos toca vivir y podamos decir, como decían los discípulos: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y que podamos decir nosotros: ¿quién es este que me ha ayudado quizás a salir de un problema en mi matrimonio, en mi familia?
quizá me ayudó a salir de una enfermedad, quizá me ayudó a salir de una situación compleja y complicada. Ese es nuestro Dios, que nos ama, que nos quiere y que quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas espirituales. Y que podamos, cada vez que atravesemos una prueba, una tempestad, un problema, podamos darle siempre la gloria a nuestro Señor. Y ojalá que todos los que estén escuchando este audio tengan la presencia del Señor en su corazón, sabiendo de que Cristo, cuando está en medio de nuestra vida, en medio de nuestro ser, Él en algún momento va a desplegar todo su poder sin límites para que podamos atravesar aquella tempestad, aquella tormenta. Y el propósito de Él es que le conozcamos cada día más y que podamos ir descubriendo todo su ser, ir conociendo todo lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas espirituales. Y que tengamos presente lo mismo que el Señor les prometió a los discípulos cuando subieron a aquella barca. Pasemos al otro lado. Él les prometió que iba a pasar al otro lado. Y a nosotros también nos ha prometido que vamos a pasar por este mundo y que nuestro destino, aun cuando estemos en medio de una tormenta, en medio de una turbulenta, quizá dificultad que nos está anegando, que nos está ahogando, que podamos estar seguros que nuestro destino no está acá, que Él nos ha prometido que vamos a pasar al otro lado. Y ese otro lado es el lugar que Él está preparando para cada uno de nosotros, como dice en el Evangelio de Juan, que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, para que en el lugar donde Él esté, nosotros también estemos. Y es esa nuestra promesa, es esa nuestra esperanza, es esa nuestra esperanza. No disfrutar de lo que el Señor ha preparado acá en la tierra, sino disfrutar de todo lo que Él ha preparado allá en el cielo. Y poderlo ver cara a cara y poder disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Su promesa, en la Biblia encontramos más de 3.000 promesas del Señor, el cual nos ha entregado y las va a cumplir. Y una promesa que el Señor les hizo a sus discípulos, que iban a pasar al otro lado, a pesar de las dificultades. Y es una promesa que también la podemos tomar cada uno de nosotros, sabiendo que cuando pasemos de este mundo, allá estará el Señor en el cielo para recibirnos, para darnos la bienvenida y para disfrutar por toda una eternidad de las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga y confiemos siempre en nuestro Dios, sabiendo de que a pesar de los problemas, su presencia está con nosotros, su poder es ilimitado y siempre Él tiene un propósito soberano, aun cuando no lo entendamos, en cada una de las dificultades que nos toca sobrevivir. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Jesucristo se halla la paz en horas negras y de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. En nuestras luchas y en el dolor,
tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y está el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre